Adelante, hermana. Ya. Amado Padre Celestial, aquí estamos, estos hijos tuyos, Señor, sedientos de tu palabra, de tu conocimiento, y Señor, listos para aprender, para tratar de que seamos mejores hijos, hijas tuyas, Señor. Bendice los que estamos aquí, bendice los que están por llegar, bendice los que están por conectarse, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias por nuestro pastor Domingo, que con ese gusto que se prepara, que nos enseña y con esa paciencia que solo tú le has dado, Señor, para que nosotros podamos ser mejores cada día. Y, Señor, y cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar estudiando este libro de los Hechos, capítulo 21, desde el verso 17 hasta el verso 24. Y el título de hoy es Pablo es recibido en Jerusalén. Así que parece que por fin el hombre llegó a Jerusalén. Llegó con sus acompañantes a aquella ciudad y allí fue recibido con mucho gozo por los hermanos que estaban allí. ¿Cuántas situaciones diversas tiene la vida? Porque Pablo en Jerusalén en un tiempo era el azote de los cristianos, ¿eh? La gente temía ver a Pablo. Sin embargo, ahora Pablo llegó a la ciudad de Jerusalén y vamos a iniciar inmediatamente leyendo este verso 17 para que veamos lo que dice acerca de capítulo 21, pastor. Capítulo 21 de los Hechos, verso 17. Adelante, hermana Gloria. Arresto de Pablo en el templo se titula: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Noten, hermanos, que cuando en el libro de los Hechos aparece la expresión nos recibieron, ustedes saben que Lucas es el escritor de este libro. Entonces, cuando él habla así es porque Lucas vivió. Hay otras partes del libro de los Hechos que Lucas se la contaron y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Pero estas expresiones representan que él estaba allí, que él estaba participando de manera directa. Ahora, noten cómo dice la Biblia que fueron recibidos con ¿qué? Con gozo. Pablo llegó, vamos a ver, ¿qué piensan? ¿Llegaría Pablo gozoso a Jerusalén o preocupado? Preocupado. Vamos a ver, Steven, ¿por qué piensa que? Bueno, yo pienso porque en ese tiempo había guerra. Había, bueno, dificultades, ok, pero bueno, llegaría, ¿qué piensan los demás? ¿Qué fue la pregunta, pastor? La pregunta es, los hermanos recibieron a Pablo con gozo cuando llegó a Jerusalén, pero Pablo, ¿llegaría gozoso o llegaría preocupado? Le dijeron que no, le habían dicho que no fuera. Bueno, acuérdense que le habían dicho que no fuera, que lo que le iban a hacer, pero él confiando en el Señor, me imagino yo. Él llegó preocupado porque imagínese, ya salió triste y llega él y inclusive le dijo que no le pusieran su corazón como así como a temeroso, ¿verdad? Temeroso porque le estaban metiendo mucho miedo. Si me reciben bien, si me reciben bien. Vamos a ver, hermanos, la confianza en Dios quita que nosotros estemos preocupados. Sí, ¿verdad que no? sí. Sí. Bueno, La confianza en Dios, sí. Vamos a tener siempre. O sea, si una persona confía en Dios, no se va a preocupar nunca por nada. ¿O sí? No, sí. Se preocupa. Sí. Porque recuerden, hermano, que son reacciones humanas. Ahora,
La preocupación no significa que nosotros estemos desconfiando de Dios, pero nos preocupamos. Hay cosas que nos van a afectar, hay cosas que van a bajar nuestro ánimo, aunque nosotros sigamos adelante, ¿eh? Y es lo que nosotros vemos en el caso de Pablo. Ahora, como ya sabemos, Pablo y sus acompañantes se alojaron en una casa. ¿Recuerdan ese nombre? Ahí aparece. Está en el versículo anterior. En la casa de Nasón. Tiene una M. No sé, será, bueno, Nasón. Y estaba observando otras versiones de Biblia y todas la tienen, o sea que hay nombres que hay que ponerlo así, porque así es la traducción. Era un judío cristiano que había nacido en la isla de Chipre. Él abrió su casa para recibir a Pablo y sus acompañantes. Vamos a ver, escuchando esto, ¿qué piensan? Liz, ¿qué tú piensas de la casa de Nasón? Pablo andaba con un buen grupo de personas y de Cesarea llegaron otros hermanos también y Nasón los recibió. ¿Qué piensa de la casa? Era una casa grande, ¿verdad? No tenemos que leerlo en la Biblia, así que ese hermano tenía una casa grande. Probablemente el hermano era de una condición económica cómoda, ¿verdad? Todos estos elementos son deducciones que uno puede hacer acerca de las cosas. Ahora, ya se sabía de la visita de Pablo a Jerusalén. Vamos a ver lo que dice el verso 18. Así que alguien léase el verso 18 para que veamos cómo continúa desarrollándose esta historia. Hermana Beatriz. El versículo 18 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hermanos, ya se sabía que Pablo iba a visitar a Jerusalén. Por esto es que al día siguiente, noten, Pablo llegó hoy, ¿verdad? Y mañana se produjo una reunión. Fueron Pablo y sus acompañantes a ver a quién. ¿A quién dice? A los ancianos. Vean el verso. A ver a Jacobo. A Jacobo, que es el mismo Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre que se utiliza. Ahora, es importante que nosotros entendamos que en el Nuevo Testamento aparece más de un Jacobo o más de un Santiago, que no es uno solo el que aparece con este nombre, porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 12 murió alguien llamado Jacobo. Y una persona desconocedora puede decir, pero ven acá, entonces, ¿cómo es? Lo mataron en el 12 y en el 21 todavía. Pero es que son personas diferentes, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Hermanos, dice que fueron a ver a Jacobo. Aquí vemos una característica de liderazgo en este Jacobo, ¿eh? Y allí se hallaban reunidos, ¿quiénes? Todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Recuerden que un anciano es un pastor. Esto es para diferenciar en aquel tiempo los apóstoles de los demás líderes. Los líderes principales que la iglesia tuvo en aquella época fueron los apóstoles. Sabemos bien que después del Señor Jesús, los líderes fueron los apóstoles. Después de los apóstoles están los ancianos. Los apóstoles ya, cuando murieron, ya no se reproducen, no hay más apóstoles, aunque ustedes escuchen por ahí gente que se llamen apóstoles, serán cualquier otra cosa menos un apóstol, porque los apóstoles fueron 12
y con la muerte del último de ellos, que fue Juan, el apóstol Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, ya terminó ese grupo de líderes de la iglesia del Señor. Ahora, siguiendo acerca de este Jacobo, que parece ser el líder allí, vamos a ver un detalle importante de quién pudo ser. Y yo quisiera que alguien se busque Gálatas. Dejen marcado a Hechos 21, pero vayamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, está a mano derecha de los Hechos. Gálatas, siguen buscando Corintios, después donde terminan los Corintios, ahí está Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a ver a alguien que se anime a leer. Hermana Rubiela. Versículos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstolos, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, hermanos, miren, esta mención que aparece en la Biblia acerca de Jacobo, dice hermano del Señor, no es un hermano espiritual. Estamos aquí viendo a uno de los hijos que tuvo María, tuvo varios. En el libro de Marcos capítulo 6 aparecen ahí los nombres, incluso también hermanas, porque allí lo dice la palabra de Dios. Y aquí vemos esta mención. Esto, déjenme decirle que esta ocasión que Pablo cita en el libro de Gálatas no es una referencia a esta visita a Jerusalén. Esto fue antes, esto pasó antes en otra visita que Pablo había hecho a la ciudad de Jerusalén. Pablo había visitado la ciudad de Jerusalén en varias ocasiones, pero en esta iba a pasar algo muy especial. En esta iba a suceder algo que no había sucedido en otra. Ahora, lo que estamos viendo acá dice, y no vi a otro, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo parece que se convirtió en el líder de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Es como si dijeran el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Así que la función de los apóstoles continuó igual, pero es lo que nosotros podemos ver aquí. Y la mención que se hace de él en muchas ocasiones da esa característica. Ahora, este Jacobo parece ser el hijo que María tuvo inmediatamente después de haber tenido al Señor Jesús. Recuerden que María tuvo a Jesús en un estado de virginidad, pero luego María se juntó con su marido, así dice la Biblia, que José no conoció a María hasta después que dio a luz a su hijo, el Señor Jesús, que no hubiera ninguna duda de el engendramiento divino del Señor Jesús. Pero este Jacobo, recuerden algo interesante acerca de él, no creyó en Jesús como el Mesías. No. Y ninguno de los hermanos de Jesús creyeron en él como el Mesías. ¿Sabe cuándo creyeron? Cuando él resucitó. Cuando lo vieron resucitado, ahí no quedó la menor duda y sirvieron al Señor. El día del aposento alto, ahí estaban. Y Jacobo es el que escribe la epístola que nosotros conocemos, epístola universal de Santiago, y Judas, que aparece escribiendo otra epístola, también es uno de los hermanos del Señor Jesús. Ahora, aquí, y volvemos otra vez a Hechos 21:18, estamos viendo cómo ya empezaba a tomar forma el liderazgo de los ancianos
en la obra de Dios. Así que recuerden que un anciano es un pastor, un anciano es un obispo, es lo mismo, no hay ninguna diferencia en cuanto a función. Ahora, hay un detalle aquí que yo no sé si a ustedes les llama la atención. ¿Quiénes recibieron a Pablo y a su comitiva? Vamos a ver. ¿Los recibieron? Los ancianos. Jacobo y los ancianos. ¿Y dónde estaban los apóstoles? ¿Y no andaban con él? ¿Con quién? Con Pablo. No, Se quedaron allá. no. Los apóstoles no andaban con Pablo. Pablo andaba predicando en diferentes lugares. Los apóstoles estaban en Jerusalén, bueno, Sí, pues, ¿sabe? Pero ellos era lo que le estaban diciendo que no fuera a Jerusalén, ¿no eran? no, los apóstoles no. Eran los discípulos. Los discípulos. Recuerden, hermano, que ¿qué es lo que es un discípulo del Señor? Usted es un discípulo, una discípula del Señor. Es un seguidor. El Señor es nuestro maestro. Y nosotros somos sus seguidores, todos, sin importar qué función tengamos en los caminos de Dios. Todos somos discípulos del Señor Jesús. Cuando se mencionan los discípulos, es todos los seguidores del Señor. Cuando se mencionan los apóstoles, eran 12. 12. Y para este tiempo eran 11. Solamente porque uno de ellos había muerto. Herodes había mandado a matar a Jacobo, hermano de Juan. Ese era de los hijos de Zebedeo, eran compañeros de pesca, parece socio de Pedro y de Andrés, su hermano. Así que Jacobo y Juan, había otro Jacobo más, que se conoce como Jacobo el menor. Perdón, pastor, pero anterior a llamarlos apóstoles, le decían discípulos también a los apóstoles. Sí, pero es que todos eran discípulos. Sí. Cuando la Biblia dice los discípulos del Señor, allí estaban los apóstoles. Correcto. Pero cuando la Biblia hace una mención de apóstoles, solo son 12. No habían más apóstoles, solo 12 que el Señor seleccionó para que anduvieran con él. Sabemos bien que uno traicionó al Señor, que fue Judas, pero después el Señor, porque hicieron una elección, pero esa elección no la hizo el Señor. Esa elección la hicieron ellos, los apóstoles, de otro apóstol para sustituir el apostolado de Judas. Pero el Señor ya tenía a alguien. Tenía a alguien que era Pablo, que en ese tiempo, pues el hombre se convirtió en un perseguidor de la iglesia, pero ese era el que el Señor tenía. Imagínense, ¿quién pudo pensar que este hombre que estaba azotando la iglesia iba a ser un apóstol del Señor Jesús? ¿Y quién podía pensar que este hombre, que fue el peor perseguidor que tuvo la iglesia en aquel tiempo, iba a ser el primero en escribir un libro del Nuevo Testamento? ¿Cómo Dios hace las cosas? Por eso debemos entender que el Señor tiene control de todo. Y cuando estén sucediendo cosas que no comprendamos, dejémoslo en las manos del Señor. Si tratamos de quebrarnos la cabeza buscando por qué y razón, lo único que vamos a hacer es sufrir. Si lo dejamos en las manos del Señor, Dios sabrá qué hará y Dios sabrá cómo se glorificará en cada cosa. Pastor, mi entendimiento de estos apóstoles es que, pues, discípulos es una decisión de uno decide seguir, pero los apóstoles fueron seleccionados directa y personalmente por Jesús, le dijo a todos y cada uno. A Matías no, por eso no. Y a Pablo sí, camino a Damasco, porque lo tiró el cabello y se lo dijo, por eso es que sí es un apóstol, pero muchos que se hacen llamar apóstol hoy en día, eso no cuenta. Serán cualquier cosa, menos apóstol, porque los apóstoles 12 y a la muerte de Juan ya se acabó el apostolado. Y hoy no hay apóstoles, eso es totalmente falso, eso es algo que es de los inventos de los últimos días.
hermanos, se produjo una reunión, ¿verdad? Allí, de Pablo, los recién llegados, ¿y quiénes estaban? Jacobo, Santiago y los ancianos. No sabemos el número, pero parece que eran bastante. Recuerden que la iglesia de Jerusalén no era pequeña, tenía miles y miles de personas que servían al Señor. Ahora, esta reunión de ancianos no fue igual que la que se hizo en Mileto. Recuerden que hubo una reunión en Mileto, ¿verdad? Donde los hermanos despidieron a Pablo y allí, pues, le hablaron que no se fuera, que no llegara a Jerusalén, bueno, todas aquellas cosas. Pero esta reunión ahora en Jerusalén es diferente, porque Pablo aquí no estaba para instruir, sino para testificar de lo que el Señor había hecho en sus viajes misioneros. Hermanos, cuando una persona anda bien delante de Dios, no tiene nada que ocultar, ¿verdad? Y puede testificar libremente y puede dar testimonio de su vida y estará diciendo la verdad. Así que vamos a ver lo que dice el verso 19. Hechos 21:19. Yo puedo leer. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Así que, hermano, Pablo ahora está testificando de qué, de todo lo que el Señor había hecho durante aquellos viajes. Pablo hacía ya unos años que había salido de Jerusalén y andaba en estos viajes y había tenido muchas experiencias maravillosas de todos estos milagros y tantas cosas extraordinarias que el Señor hace. Hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos va a respaldar. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros veremos la mano de Dios obrando. Ahora, el plan de Dios no se desarrolla según lo que uno piensa. Porque a veces uno cree que Dios tiene que hacer las cosas según el modelo que uno piensa. Y déjeme decirle que todo el mundo tiene una idea de lo que puede ser, pero cuando uno aprende a depender de Dios, sabe que Dios es el que establece las cosas como deben ser. Y acá estamos viendo a un hombre que nunca pensó hacer lo que ahora estaba haciendo. Dios lo había llamado y está testificando de lo que el Señor hizo en todos esos lugares. Ahora, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver lo que dice el verso 20. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Vamos a darle oportunidad a la hermana Mireya. Hermana Mireya, adelante. Sí. Amén. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Así que, hermanos, los hermanos, Pablo estaba feliz, ¿verdad? Testificando, diciendo lo que Dios había hecho, y uno se goza cuando uno testifica del poder de Dios. Y los testimonios también sirven para levantar la fe de otros, porque cuando yo escucho un hermano que estuvo pasando por una situación y dice, pero ya el Señor me sacó de esto me da ánimo, me dice, yo tengo esperanza. Yo sé que mi situación también va a cambiar en cualquier momento. Así que estaban todos felices, estaban todos contentos, pero hermanos, ¿qué dice aquí? Que cuando él terminó, los ancianos le plantean a Pablo una situación. ¿Y cuál es la situación? Miren el versículo, lo que dice, la gran cantidad de judíos que habían creído en el evangelio. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el versículo? Donde concluye, dice, y todos son celosos por la ley. ¿Quién le dice esto a ustedes?
Vamos a ver. ¿Qué es la ley? Lo primero es, hay que entender qué es la ley. ¿A qué se refiere acá de la ley? El Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Los ritos, la ceremonia, todo aquello que tenía que ver con la costumbre judía. La circuncisión, guardar el día de reposo, la celebración de las 7 fiestas anuales, todo lo que tenía que ver con tantos ritos y tantas cosas. Así que está hablando aquí de que esos cristianos, porque está hablando aquí de creyentes, eran celosos por la ley. Ahora, cuando nosotros vemos esto, inmediatamente, y yo no sé si alguno recuerda que estuvimos en días pasados viendo algo, y es que había un grupo que luego afectó la iglesia que se llamaban los judaizantes. ¿Qué es esto? Son, y fueron, en este caso, fueron personas que eran cristianos, pero querían mantener todas las tradiciones judías, es decir, hasta llegaban a pensar que primero había que ser judío y luego cristiano para ser salvo. O sea que cualquiera de nosotros, para poder ser salvo, teníamos que primero ser judío. Por ejemplo, pensemos en un hombre, 70 años, y quiere ser cristiano. Tiene que ser judío primero, tiene que circuncidarse, tiene que empezar a guardar la ley, tiene que todo aquello y luego ser cristiano. Esto no es lo que el Evangelio enseña. Esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Así que aquí estamos viendo una situación como el legalismo y la cultura quería estar por encima de lo que Dios estaba haciendo, de la obra que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo porque hay unos detalles que tenemos que ir descubriendo acá. Vamos a leer el verso 21. Vamos a ver. ¿Qué nos dice este versículo? El 21 dice: se les ha contado acerca de ti, que enseñas a otros, a todos los judíos, entre los gentiles que se apartan de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Así que, hermanos, esto sí que crea una preocupación. ¿Por qué? Porque ¿quiénes le están planteando esto a Pablo, perdón? ¿Quiénes le están planteando esta situación a Pablo? Los ancianos. Los ancianos, los líderes de la iglesia. Entonces, ¿hasta dónde estos líderes estaban permitiendo que los judaizantes tuvieran un control? O sea, hay que hacer las cosas según las tradiciones, según la costumbre. Pero esto no era lo que el Evangelio de Cristo estaba enseñando. Así que eran una gran cantidad en la iglesia, tenían una gran influencia. Oiga, como dicen, apostatar de Moisés. Que hasta ellos había llegado una difamación de los judíos. Ustedes saben que donde quiera que Pablo llegaba a predicar, ¿con quiénes tenía problemas? Con los judíos. Los judíos. ¿Quiénes eran los que hacían que persiguieran a Pablo, que alborotaban a la gente? Eran los judíos. Y estos judíos llenaron a Jerusalén de difamación contra Pablo. ¿Qué fue lo que sembraron allí en Jerusalén? Diciendo que Pablo le decía a los judíos que no tenían que circuncidar a sus hijos. Ustedes saben que eso ha sido una tradición. El judío, miren, no ama a Dios. El judío puede ser ateo. El judío puede decir, Dios no existe, yo no creo en Dios, pero circuncida a sus hijos. Y guarda ciertas cosas. Y pueden ser de los peores pecadores del mundo, pero las tradiciones las guardan. Yo, donde mi esposa y yo vivimos, ese apartamento fue antes de unos judíos.
Y yo me quedé un poquito extraño porque nosotros no encontramos este depositorio de poner el papel de baño, el papel higiénico, y yo decía, pero qué raro que no tiene este apartamento. Bueno, uno sabe que eso se vende de manera independiente, ¿verdad? Pero hasta que luego descubrí, la curiosidad me llevó a descubrir que los judíos no utilizan esto así, porque los sábados para usar el baño tienen que partir el papel. Según usted lo haga, usted sabe que eso se parte casi con soplarlo, pero no hacen esto porque para ellos eso es violar el sábado. Entonces usan como especies de servilletas así, para no tener que partir. Uno dice, imagínense esto, hermano, uno dice, pero ¿dónde son capaces de guardar las tradiciones? Y al Hijo de Dios que vino a la tierra a darle salvación, lo mataron, lo rechazaron. Pero ¿hasta dónde el ser humano es capaz de guardar las tradiciones y toda esta creencia? Y noten, hermanos, difamaron contra Pablo, que Pablo predicaba en contra de la ley de Moisés. Eso es la palabra apostatar. Rebelarse, predicar en contra de la ley de Moisés, y que él predicaba en contra de la circuncisión y las costumbres tradicionales de los judíos. Ahora, ¿cómo el enemigo se levanta? Y saben, hermanos, hay una tendencia que tenemos los seres humanos. Es de que muchas veces apoyamos cualquier cosa sin investigar la fuente. Y hay tanta gente que comete el error de darle, por ejemplo, a compartir, ven algo y lo ven bien, leen el título y le dan a compartir, y luego resulta que lo que dice eso la persona no está de acuerdo porque ni siquiera lo vio. A mí, bueno, lo que voy a usar esta palabra porque es la que cabe. A mí me molesta tanto que una gente me mande mensaje que yo sé que ni lo lee. Y yo tan ocupado que digo, pero esta persona, estoy seguro. Hace un tiempo alguien, parece que todo lo que veía relacionado con Dios me lo mandaba. Él decía, no es cristiano la persona, pero somos buenos amigos. Y él decía, no, esto es que la mira al pastor. Y un día yo le dije, oye, tú viste lo que tú me mandaste, porque era un mensaje para él, hecho a la medida. Jamás me ha vuelto a mandar. Jamás me ha vuelto a mandar. Entonces, hay que tener cuidado porque las personas se dejan influir. Y, hermanos, hay un detalle importante y esto es algo que uno tiene que trabajar en la vida. Mire, cuando usted no sepa de fuente completa algo que se esté diciendo, no lo diga para la vida. No importa quién lo diga, solo observe, no lo divulgue. Si usted no lo conoce, de una fuente directa. ¿Por qué? Porque lo que más hay en este mundo es información falsa y la cantidad de gente que sigue informaciones falsas. Y eso es un fenómeno que tenemos, hermano, que cualquier falsedad que se diga, hay un montón de gente que casi pone el cuello para morir por eso. Miren, ¿qué estaban diciendo de Pablo? ¿Qué estaban diciendo? Que él apostataba contra la ley de Moisés, que él estaba en contra de la circuncisión y que él no guardaba las costumbres y las tradiciones. Ahora, vamos a hacer una pequeña investigación. Vamos a tomar unos minutos para que hagamos una investigación a ver si era cierto aquello o si era una difamación. Por esto es importante, repito, que cuando se escuche algo antes de partir de ligero a decir, sí, eso es así, vamos a observar bien, detenidamente, tranquilamente, porque uno puede cometer un grave error
Esto se lo voy a decir y me río de esto porque cuando nosotros nos mudamos, donde vivimos, Carmen y yo, veíamos una pareja, un hombre un poquito mayor y otro más joven, y lo veíamos siempre juntos, se montaban en un carro juntos, y ustedes saben cómo están las cosas hoy. Y Carmen y yo comentamos entre nosotros, cuidado si estos son una pareja gay, porque al cabo de un tiempo le digo yo a Carmen, oye, gracias a Dios que uno nunca hace comentarios ni usa esas imprudencias. No, hermano, hijo de él. Luego conocimos a la mamá, que hasta judíos son. Conocimos a la mamá, muy simpática, y el día que yo lo veo la señora con el señor y lo veo que andan como pareja, digo, Dios mío, que nosotros hubiéramos cometido la imprudencia de hacer un comentario así. Es decir, hermanos, hay que tener cuidado a veces con las impresiones. Repito, cuando hay algo que ya uno lo tiene confirmado, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero tener cuidado con las cosas que se dicen, cómo uno le está apoyando. Porque miren, esta mala fama había llegado a Jerusalén de Pablo. Ahora, vamos a ver. Gracias a Dios que no había Instagram ni Facebook. No había nada de eso. Bueno, todo esto era falso. Todo lo que se estaba diciendo de Pablo era falso. Repito, hermano, hay cosas que son reales, que son verdaderas. Hay cosas que no son difamaciones, pero acá estamos viendo algo que era totalmente falso. Vamos a ver si Pablo le decía a los judíos que no debían circuncidarse. Vamos a buscar ahí mismo Hechos 16:3. Vayamos al capítulo 16, verso 3. Quiero que alguien lo lea. Hechos 16:3. Vamos a ver si es verdad que Pablo predicaba en contra de la circuncisión para los judíos. Hermana Beatriz. Ya, el 16:3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿De quién está hablando? De Timoteo. Timoteo, cuando ese joven Pablo quiso que lo acompañara en el ministerio, ¿qué hizo Pablo primero? ¿Qué hizo? ¿Qué acabamos de leer? Lo circuncidó. Porque era de madre judía, pero de padre griego, Timoteo. ¿Y qué hizo Pablo? A causa de los judíos. Quiero que entiendan, para Pablo la circuncisión no tenía nada que ver con lo espiritual, pero era tradición de los judíos. Entonces, ¿de qué lo acusaban a Pablo? De que él estaba en contra de la ley de Moisés, en contra de la circuncisión. ¿Pero qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que no. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con Pablo? Una difamación acerca de eso. Vamos a ver en el capítulo 18, verso 4. Alguien que se lea el capítulo 18, verso 4. Vamos a ver si Pablo guardaba las tradiciones de los judíos como cultura. 18, 4. ¿Quién quiere leer? Hermana Mireya. Amén. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vamos a ver dónde iba Pablo todos los días de reposo. A la sinagoga. ¿Y quiénes son los que se reúnen en la sinagoga los días de reposo? ¿Son los judíos? Guardaba Pablo las tradiciones como cultura, hermano. Porque esto es cultura. Ya esto no tenía ningún valor espiritual. Lo que pasa es que los judaizantes le estaban dando un valor espiritual a esto. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo hasta aquí? Que todo lo que están diciendo de Pablo es mentira. Mentira.
lo están acusando de cosas que no son. Vamos a ver ahí mismo en el capítulo 18, verso 18. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 18, verso 18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. ¿Qué están viendo a Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Se raspó la cabeza porque tenía hecho un voto. Esto es, aparece en la Biblia, el voto del nazareato. Votos eran como unas promesas que hacían los judíos en sus tradiciones y en su costumbre. ¿Y qué hizo Pablo? Se raspó la cabeza, era judío, porque había hecho un voto, una promesa de esto. ¿Tenía esto un valor espiritual en la salvación? Nada, pero Pablo guardaba que la cultura, porque ¿qué era Pablo? Era judío. Y, por ejemplo, aquí estamos nosotros viviendo en Estados Unidos, pero venimos de otros países, venimos de culturas, y aún viviendo acá, hermanos, nosotros nos renunciamos a la comidita que estamos acostumbrados, ¿verdad? Así que a mí particularmente, cuando he tenido que hemos tenido que estar fuera, Carmen y yo, estar en otro lugar que hemos tenido que estar comiendo por ahí comida medio anglo, es un sufrimiento, hermano. El primer día está bien, el segundo está bien, pero ya el tercero, el cuarto, porque hacen eso. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la salvación? ¿Ven? Ese era el problema que estaban implicando. Querían los judaizantes que en el evangelio se introdujeran estas enseñanzas y estas cosas que no tenían que ver nada con la salvación. Así que aquí el problema no era que Pablo dijera o aceptara que un judío tiene tradiciones como cualquier otra nacionalidad, sino el problema era que Pablo había aprendido, enseñado por el mismo Señor, de que ninguna de esas tradiciones debían tener el mismo valor que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante tomar en cuenta esto, porque a veces podemos levantar tradiciones con algunas cosas. Y aún siendo cristiano, hay que cuidar de no caer en ciertas tradiciones y ciertas cosas que a veces se practican. Ahora, vamos a continuar viendo el verso 22, Hechos 21, 22. Estamos viendo acá que los ancianos le están planteando a Pablo el problema que había, ¿verdad? Cómo lo estaban difamando, cómo estaban hablando de él. Vamos a ver. Verso 22. Anímense a leer, hermanos. Verso 22 del 21. Del 21. Entonces, ¿qué ha de hacerse acerca de ellos? En todo caso, van a oír que has llegado. Ok. Y los ancianos estaban preocupados. ¿Por qué? Por la reacción de la multitud de creyentes que eran judaizantes. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo le dijeron a Pablo que eran esa gente? Dice celoso de la ley. La pregunta es, noten esta expresión que tiene este versículo. Ellos le preguntan, Pablo, ¿y ahora qué le decimos a esta gente? Porque todo el mundo estaba con el comentario. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba el comentario en toda Jerusalén que Pablo está en contra de la ley, Pablo está en contra de la circuncisión, Pablo dice que no se deben guardar las tradiciones nuestras, y aquello todo el mundo lo estaba comentando. Ahora llegó Pablo a Jerusalén y los ancianos se reúnen con él. Pablo, ¿qué le decimos acerca de todas estas cosas?
¿qué le vamos a decir a la gente cuando sepan que está aquí? Porque se iban a enterar que Pablo había llegado a la ciudad de Jerusalén, así como los ancianos se enteraron porque ellos fueron directamente a los ancianos, también el pueblo, la congregación, se iban a enterar. Qué terrible, hermanos, son las tradiciones, ¿eh? Y mayormente cuando estas están relacionadas con la creencia de que son mandatos de Dios. ¿Cuánta gente hace desastre a nombre de Dios? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente engaña a nombre de Dios? ¿Cuántas personas hace daño a nombre de Dios? Pero bien sabemos que Dios no está ahí, ¿eh? Por eso hay personas, y yo no voy a justificar a esta persona, pero hubo un ateo llamado Voltaire, que fue uno de los que participaron en la Revolución Francesa. Y Voltaire, una de las frases que dijo fue: el hombre ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Él era ateo, porque él veía tanta maldad, tanto engaño en la religión, que supuestamente representaba a Dios, que él dijo: Dios no existe, Dios no puede existir, porque no puede ser que exista un Dios tan poderoso y que esta gente sean los representantes de ese Dios. Entonces él dijo: no, yo no creo en Dios, Dios no existe. A causa de esto que estaba pasando. Qué triste es cuando suceden estas cosas, que alguien tome el nombre de Dios como instrumento para hacer cosas malas, y el que mira esto o no cree en Dios o dice: no, yo prefiero creer en otro Dios, si es que existe algún Dios. Hermana Juana, usted tenía una pregunta. Pastor, es que les quería preguntar respecto a las tradiciones, porque un ejemplo, yo sé de personas que no celebran cumpleaños, otros no celebran Navidad, otros no celebran, solamente celebran boda, un ejemplo, porque entienden que eso es pecado. O sea, de dónde esto viene, esto se, de alguna manera se relaciona con lo que estamos hablando. O sea, sabemos que no eran religiosas. Mucha gente ve ciertas tradiciones como religión, como que es un mandato religioso. Pero ¿qué pasa con las tradiciones que estamos acostumbrados a celebrar? ¿Son pecados o no son pecados? Es que cuando estamos hablando del cristiano, lo que nosotros debemos cuidar, que nada se interponga delante de Dios. Si, un ejemplo, pensemos que yo celebro la Navidad, pero para mí la Navidad es más importante que Dios. Para mí la Navidad es más importante que asistir a un culto, que adorar a Dios. Entonces hay un problema. Hay un problema. Porque estoy anteponiendo a Dios. Cualquier cosa puede ser. Cualquier cosa puede ser. Puede ser la familia, puede ser el trabajo. Cualquier cosa. Entonces, si hay una celebración que nosotros le damos una característica como de mayor importancia que lo que tiene que ver con la palabra, hay problema. El problema de la tradición es que no descansa en lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde está la situación, y se le quiere dar un valor de tipo espiritual. Ahí es donde está el problema. Porque cuando hay cosas que son bíblicas, netamente, pues uno dice: bueno, esto no tiene duda, aquí no hay nada que... Pero hay cosas que no descansan en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ahí está el problema. Y una pregunta, que a lo mejor cambia un poquito el tema. ¿Por qué están los testigos de Jehová? ¿Por qué? O sea, no entiendo la pregunta. Esta congregación que se llama Testigos de Jehová, que es lo que ella se está refiriendo, quizás que ellos no celebran esto, no celebran lo otro, lo único que celebran es la boda. Y entonces ellos creen en unas cosas que ¿de dónde las sacan? Bueno, esa organización fue fundada en el año 1870 por un norteamericano llamado Carlos Russell. Él fue un estudiante junto con
un grupo de adventistas en un tiempo donde hubo muchos asuntos ahí sobre la venida del Señor y todas esas cosas, y de ahí surgieron. Nosotros, por cierto, tuvimos hace un estudio, bastante semanas estuvimos estudiando. Yo tengo el material. Así que hablando acerca de eso y todos los datos históricos acerca de esto, y han ido añadiendo cosas y cosas y cosas. Cuando tú coges la Biblia de ellos, empieza con Juan 3:16, pero entonces sigue leyendo y cuando tú comparas más abajo 3 o 4. ¿Cómo dice esa Biblia en el Esta Biblia es bien diferente. No, ¿cómo dice ahí? Traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura. Esa es la traducción. Esto es testigo de Jehová. Biblia es testigo de Jehová. Sí. Sí. Y comprarte una Biblia nueva. Yo tengo esta Biblia. Ok, pero mira, después de dejarla, yo tengo una de esas. Y yo tengo una de esas, pero la que yo tengo es del año 1967. La Reina Valera. No. La que yo tengo Traducción del Nuevo Mundo. La que yo tengo, la mía, es del 1960. Sí, Reina Valera, que es esta misma. Muy bien. Pero mira, si pueden guardarla como investigación, déjenme decirle que cuando yo tengo diálogo con testigos de Jehová, le hablo con aquella Biblia, que ya la han desaparecido aquella, que ya ninguno de los testigos la utilizan porque ellos tienden a desaparecer las literaturas, la desaparecen completamente, y en aquella hay cosas que hoy ellos en su doctrina ya la han cambiado, pero como desaparecen todas esas cosas, entonces los modernos seguidores no conocen esas cosas, pero están. La otra es verde, tiene la portada verde. Y solo ellos la venden. Sí. Yo descargo mucho libros online y no se consiguen. No. Lo puede, un sitio medio pirata logré buscarle alguna, pero no lo venden. Porque así la controlan. Sí, totalmente. Porque es que manejan todo y sacan de circulación cada determinado tiempo ciertas cosas. Lo que pasa es que viven prediciendo cosas y se viven equivocando, entonces sacan todo para tapar la equivocación. Así que bueno, vamos a leer los últimos versículos, hermanos, para que concluyamos. Vamos a ver versos 23 y 24. Vamos a ver el consejo que los ancianos le dieron a Pablo, porque la multitud iba a llegar. Hermana Anabel. Muchas gracias, hermano. El verso 23 y 24, pastor. Sí. Ok. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Amén. El consejo de los ancianos. ¿Cuál fue el consejo? Pablo, únete a 4 creyentes que tenían que cumplir un voto judío. ¿Y qué debía Pablo hacer? Sí, pero vamos a ver si ven. Sí, ahí está relacionado, pero hay algo que Pablo tenía que hacer. Tenía, decir Pablo, págale los gastos que se incurrían para hacer ese voto, porque todas estas cosas estaban relacionadas, hermano. Así que, y en esos tiempos, había un comercialismo enorme con todas estas cosas, como hay hoy. Pero había un comercialismo. Recuerden que Jesús en una ocasión llegó al templo y se enojó. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo? Que su casa sería llamada casa de oración, pero que ellos le habían convertido en cueva de ladrones. Miren esta situación. Para hacer este voto que debía irse al templo, así con la cabeza raspada, se necesitaba una ceremonia, había que hacer un pago.
Pablo, para que vean que tú sigues guardando las tradiciones, júntate con ellos, paga la rasurada de su cabeza. De esta manera Pablo iría al templo de los judíos acompañado de los demás judíos con su cabeza rasurada, y Pablo también, y el pueblo vería que Pablo observaba la ley. Ah, mira, Pablo, ahí viene con 4 más, vienen todos con la cabeza rasurada. ¿Qué tiene eso que ver hoy con nosotros? Con nada espiritual, nada, ¿verdad? Pero eran las tradiciones. Ahora, ¿qué vemos acá en el consejo? Yo quiero concluir con esta enseñanza, hermanos. Miren, hay ocasiones donde la sabiduría debe primar. Hay 3 palabras que debemos siempre tomar en cuenta en la vida. Una de ellas es lo que es ley de Dios, no ley de Moisés. Ley de Dios es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. Lo segundo es sabiduría, cómo reaccionar ante una situación. Y lo tercero es preferencia. Una persona puede tener preferencia a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, celebrar la cena del Señor, ¿es ley de Dios o no? Sí. Ahora, celebrarla los domingos, ¿es ley de Dios? No. ¿Verdad que no? Puede hacerse el lunes, puede hacerse el martes. ¿Ven? Eso es preferencia. Nosotros nos reunimos el día domingo, tenemos un servicio especial, el primer domingo del mes celebramos la cena del Señor. Puede hacerse todos los domingos, puede hacerse todos los días. Todos los días puede hacerse. ¿Ven? Entonces, ¿qué es esto? Preferencia. Ahora, aquí, ¿qué es lo que está, el consejo que le están dando a Pablo? Es un consejo de sabiduría. Note, no era ley de Dios, pero Pablo es sabio que haga esto. Y con eso no le estaba faltando a los principios de Dios. Para nada, para nada. Porque, hermanos, vamos a pensar que una persona dice, bueno, yo quiero los sábados no hacer nada. Quiero descansar los días sábados. ¿Es pecado? No. Ahora, cuando la persona dice, hay que guardar el sábado porque el que no guarda el sábado se pierde. No tiene salvación. Ya ahí es problema. Ya eso no es cierto. Porque el que salva es Jesucristo. Nos salva un día, nos salva. Pero si una persona dice, bueno, yo voy a celebrar la Pascua judía. Voy a celebrar la Pascua. Ese día vamos a sacrificar un corderito y vamos a comerlo en familia. Todos en la casa, nadie sale ese día de la casa, todos allí. Pregunto yo, ¿es malo? No. Pero poner eso como un mandato de Dios, que el que no lo haga está pecando. Ven, eso es otra cosa. Entonces hay que tener cuidado y saber diferenciar. Podemos nosotros guardar ciertas tradiciones, ciertas cosas, sin darle un valor espiritual. Más importante que Dios. Que era, exacto, no poner a Dios ahí, porque era la situación que Pablo estaba atravesando. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y hay personas que, por ejemplo, el Viernes Santo no comen carne. Pues yo se la respeto, porque pues esa es su manera de ellos. Yo me la como, ellos no se la comen, pero yo no puedo ni enojarme ni ir a un sitio decir carne, porque no, para mí no tiene nada religioso, pero para ellos. Sí, es así, hermano. Son tradiciones.